Hola, muy buenos días. Voy a exponer el capítulo 14 del libro de Computer Security, Principles and Practice, de William Stalin y Lawrence Brown. Se llama Gestión de Seguridad y Evaluación de Riesgos, del posgrado de Ingeniería para Innovación Tecnológica, del profesor el Dr. Rembert Sandoval Arechiga, estudiante Bernardo Ibarra Infante. Objetivos de aprendizaje. Después de estudiar este capítulo, usted puede comprender el proceso de la gestión de seguridad de tecnologías de la información, descubrir los objetivos, estrategias y políticas de la seguridad de TI de una organización, detalla algunos enfoques alternativos para la evaluación de riesgo de la seguridad de TI, pasos de detalle necesarios en una evaluación formal de riesgo de seguridad de TI, caracterizar las amenazas y consecuencias identificadas para determinar el riesgo, detallar alternativas de tratamiento de riesgo. Agenda. 14.1 Gestión de la seguridad en TI. 14.2 Contexto organizacional y política de seguridad. 14.3 Evaluación del riesgo de seguridad. 14.4 Análisis detallado del riesgo de seguridad. 14.5 Caso práctico. Nos presenta un caso práctico de una mina que se llama Estrella de Plata. Gestión de seguridad de TI. La disciplina de la gestión de la seguridad de TI ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas. Esto ha producido en respuesta al rápido crecimiento y dependencia de los sistemas de información informáticos en red y al aumento asociado de los riesgos para estos sistemas. En la última década se ha publicado una serie de normas nacionales e internacionales. Esto representa un consenso sobre las mejores prácticas en el campo. La Organización Internacional de Normas, el ISO, ha revisado y consolidado una serie de estándares normas de la serie ISO 27000. O sea que aquí las normas ISO 27000 son para gestión de seguridad en las empresas, ya sean las empresas, ya sean los gobiernos estatales o federales. Y aquí en la figura 4.1 nos muestra todas las normas que existen, la 27000, la 27001, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Y aquí dice las especificaciones, como que representa cada norma. Gestión de seguridad de TI. El proceso formal utilizado para desarrollar y mantener niveles educados de seguridad informática para los activos de una organización, preservando su confidencialidad, integridad, disponibilidad, responsabilidad, autenticidad y confiabilidad. Los pasos del proceso de administración de seguridad de TI incluyen lo siguiente: determinar los objetivos, estrategias y políticas de seguridad de TI de la organización. Realizar la evaluación de riesgo de seguridad de TI que analiza las amenazas de seguridad de los activos de TI dentro de la organización y determine los riesgos resultantes. Y seleccionar controles adecuados para proteger de manera rentable los activos de TI de la organización. Escribir planes y procedimientos para implementar eficazmente los controles seleccionados. Implementar de los controles seleccionados, incluyendo la provisión de un programa de conciencia y capacitación de seguridad. Supervisar el funcionamiento y mantener la eficiencia de los controladores seleccionados. Detectar y reaccionar a incidentes. O sea que estos son todos los pasos para el proceso de administración de la seguridad de TI de una empresa, de un gobierno estatal o federal, que se quiera
entrar al ISO 27000 de los que mencioné anteriormente. ¿Va? Y aquí viene. Este proceso se ilustra en la figura 14.1, adaptada a la figura 1 del ISO 27005, Gestión de Riesgo de Seguridad de la Información 2011, y la figura 1 de la parte 3 del ISO 13335. Con especial atención a los detalles internos relativos al proceso de evaluación del riesgo, la Administración de Seguridad de TI debe ser una parte clave del plan de administración general de una organización. O sea, para hacer esto debe ser un plan clave para la administración general de la organización. O sea, que debe estar bien administrada, si no puede causar muchos problemas. Del mismo modo, el proceso de evaluación del riesgo de seguridad de TI debe incorporarse a la evaluación del riesgo más amplia de todos los activos y procesos empresariales de la organización. Por lo tanto, a menos que la alta dirección de una organización esté al tanto y apoye este proceso, es poco probable que se cumplan los objetivos de seguridad asociados y contribuyan adecuadamente a los resultados empresariales de la organización. Tenga en cuenta que la administración en TI no es algo que se lleve a cabo de una sola vez. Más bien, es un proceso cíclico que debe repetirse constantemente con el fin de mantener el ritmo de los rápidos cambios tanto en la tecnología de TI como en el entorno de riesgo. O sea, los sistemas de seguridad deben estar actualizados porque cambian y también hay muchas vulnerabilidades. Y si no se actualizan los sistemas, también puede deberse a eso, ¿no? El ISO 27000, el CGCI, se implementa siguiendo el modelo PHBA: planear, hacer, verificar y actuar para la mejora continua de los procesos de la seguridad. Planear. Identifique el problema y que recolecte información útil para evaluar los riesgos de la seguridad. Definir las políticas y procesos que pueden usarlos para atender las causas raíz del problema. Desarrolla métodos para establecer una mejora continua en la capacidad de riesgo de la seguridad de la información. Hacer. Implementar las políticas y procedimientos ya ideados. La implementación sigue los estándares del ISO, aunque también se basa en los recursos disponibles de la compañía o de la empresa. Verificar. Monitorear la efectividad de las políticas y controles del CGCI. Evaluar los resultados tangibles, así como los aspectos de comportamiento asociado con el proceso del sistema. Y el actuar. Enfocarse en la mayoría continua. Enfocarse en la mejora continua. Documentar los resultados, compartir el conocimiento y usar el ciclo de retroalimentación para lidiar con la implementación de las políticas y controles del CGI a través del modelo PHBA. Como se muestra en la figura 14.2, que se puede alinear a la figura 14.1, el resultado de este proceso debe ser que las necesidades de seguridad de las partes interesadas se gestionen adecuadamente. Política del contexto organizacional y seguridad. El paso inicial en el proceso de la gestión de la seguridad de TI comprende un examen de los objetivos, estrategias y políticas de seguridad de TI de la organización en el contexto de perfil general del riesgo de la organización. O sea que se tiene que hacer un examen de los objetivos, estrategias y políticas de seguridad de la TI, de la organización o de la empresa. Para ayudar a identificar estos objetivos de seguridad organizacional, se examina el papel y la importancia de los sistemas de TI de la organización. Se revisa el valor de estos sistemas para ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos. No solo los costos directos de estos sistemas. La pregunta que ayudan a aclarar estas cuestiones incluyen las siguientes. ¿Qué aspectos
clave de la organización requiere soporte de TI para funcionar de manera eficiente. Siguiente. ¿Qué tareas solo pueden realizar con soporte de TI? ¿Qué decisiones esenciales dependen de la exactitud, moneda, integridad o disponibilidad de los datos administrados por el sistema de TI? ¿Qué datos creados, administrados, procesados y almacenados de los sistemas de TI necesitan protección? ¿Cuáles son las consecuencias para la organización de un fallo de seguridad en sus sistemas de TI? ¿Ok? Una lista de objetivos clave de seguridad de la organización debe ser el resultado de este examen. Una vez enumerados los objetivos, se pueden elaborar algunas declaraciones de estrategia ampliada. Estos esquemas, en términos generales, de cómo se cumplirán los objetivos identificados de manera coherente en toda la organización. Dados los objetivos y estrategias de seguridad organizacional, se desarrolla una política de seguridad organizacional que describe cuáles son los objetivos y estrategias y el proceso utilizado para alcanzarlos. La política de seguridad organizativa o corporativa puede ser un solo documento grande o más comúnmente, o un conjunto de documentos relacionados. Esta directiva normalmente debe abordar al menos los siguientes temas: alcance y el propósito de la política a usar, la relación de los objetivos de seguridad con las obligaciones legales y regulatorias de la organización y sus objetivos comerciales, requisitos de la seguridad de TI en términos de confidencialidad, integridad, disponibilidad, responsabilidad, autenticidad y confiabilidad, particularmente con respecto a las opiniones de los propietarios de activos. La asignación de responsabilidades relacionadas con la gestión de la seguridad de TI y la infraestructura organizativa. El enfoque de gestión de riesgos adaptado por la organización. Cómo se debe manejar la conciencia y capacitación en materia de seguridad. Cuestiones generales de personal, especialmente para aquellos en puestos de confianza. Cualquier sanción legal que pueda imponerse al personal y las condiciones en las que se aplican dichas sanciones. Contingencia y negocios, planificación de continuidad, procesos de atención y manejo de incidentes, cómo y cuándo se deben revisar estas directivas también. El método para controlar los cambios en esta directiva. El término política de seguridad también se utiliza en otros contextos. Anteriormente, una directiva de seguridad organizacional se refería a un documento que detallaba no solo los objetivos y estrategias generales de seguridad, sino también las políticas de procedimientos que definían el comportamiento aceptable, las prácticas esperadas y las responsabilidades. El término directiva de seguridad también puede referirse a reglas de seguridad específicas para un sistema específico o a procedimientos y procesos de control específico. Dado que la responsabilidad de la seguridad de TI se comparte en toda la organización, existe el riesgo de una implementación incoherente de la seguridad y una pérdida de supervisión y control central. Estas personas debe también, esta persona debe tener fondo en la seguridad de tecnologías de la información. Las responsabilidades de estas personas incluyen lo siguiente: supervisión del proceso de gestión de la seguridad, enlace con la alta dirección en tema de seguridad de TI, mantenimiento de los objetivos, estrategias y políticas de seguridad de TI de la organización, coordinación de la respuesta a cualquier incidente de la seguridad de TI, gestión de los programas de capacitación y sensibilización sobre seguridad en TI en todas las organizaciones, interacción con los oficiales
de seguridad de proyectos de TI. Las organizaciones más grandes necesitarán agentes de seguridad de proyectos de TI separados asociados con los principales proyectos y sistemas. Su función es desarrollar y mantener políticas de seguridad para sus sistemas, desarrollar e implementar planes de seguridad relacionados con estos sistemas, manejar el monitoreo diario de la implementación de sus planes y ayudar con la investigación de incidentes relacionados con sus sistemas. O sea, las empresas más grandes, un poquito más grandes, es mejor, comentan aquí, que es mejor contratar a alguien de seguridad para que lleve toda la administración y que ellos ya no se preocupen por estar cuidando ese aspecto. Es lo que comenta. El 14.3, evaluación del riesgo de seguridad. Ahora, ahora pasamos al componente clave de la gestión de riesgo del proceso de seguridad de TI. En esta etapa es crítica, porque sin ella existe una posibilidad significativa de que los recursos no se desplieguen donde sea más eficiente. El resultado será que no se aborden algunos riesgos, dejando a la organización muy vulnerable, mientras que otras salvaguardias pueden desplegarse sin justificación suficiente, perdiendo tiempo y dinero. Ok. El ISO 13335 y las normas ISO 27005 reconocen 4 enfoques para identificar y mitigar los riesgos para la infraestructura de TI de una organización, que son enfoque básico, enfoque informal y análisis detallado del riesgo. En el enfoque combinado, la elección entre ellos estará determinada por los recursos disponibles para la organización y por un análisis inicial de alto nivel de riesgo que considere lo valioso que los sistemas de TI y cuál crítico son los objetivos empresariales de la organización. Enfoque de línea base. El enfoque básico de la evaluación del riesgo tiene por objeto implementar un nivel general básico de control de seguridad de los sistemas que utilizan los documentos de referencia, códigos de práctica y mejores prácticas de la industria. Las ventajas son que no requiere el gasto de recursos adicionales en la realización de una evaluación más formal del riesgo y que las mismas medidas pueden recopilarse de una serie del sistema. La desventaja es que no tiene especial en cuenta las variaciones, es que no se tiene especial en cuenta las variaciones de la exposición al riesgo de la organización en función de quiénes son y cómo se utilizan los sistemas. El objetivo del enfoque de referencia es implementar controles generalmente acordados para proporcionar protección contra las amenazas más comunes. Se puede obtener recomendaciones y listas de verificación de línea de base adecuada de una serie de organizaciones, entre ellas varias organizaciones de estándar nacionales e internacionales, organizaciones relacionadas con la seguridad como el SAR, la NSA, etc. Y siguiente, el Consejo Sectorial de la Industria Grupo de Pico. Por lo general, el uso del enfoque de línea de base solo se recomendaría únicamente a las organizaciones pequeñas sin los recursos para implementar enfoques más estructurados, pero al menos garantizará que se implemente un nivel básico de seguridad que no está organizado para la configuración predeterminada de muchos sistemas. Enfoque informal. Por lo general, se recomienda el uso del enfoque informal para las organizaciones pequeñas y medianas, en las que los sistemas de TI
no son necesariamente esenciales para alcanzar los objetivos empresariales de la organización y cuando no se puedan justificar gastos adicionales en análisis del riesgo. Análisis detallado del riesgo. El tercer y más complejo, el tercer y más completo enfoque consiste en llevar a cabo una evaluación detallada del riesgo de los sistemas de TI de la organización, utilizando un proceso estructurado formal. Esto proporciona al mayor grado de seguridad de que se identifican todos los riesgos significativos y se consideran sus implicaciones. El tiempo que se tarda en realizar este análisis también puede dar lugar a retrasos de la provisión de niveles adecuados para la protección de algunos sistemas. Enfoque combinado. El último enfoque combina elementos de los enfoques de análisis de riesgo básicos, informales y detallados. El objetivo es proporcionar niveles razonables de protección lo antes posible para examinar y ajustar los controles de protección desplegados en sistemas clave a lo largo del tiempo. El enfoque comienza con la aplicación de recomendaciones de seguridad de línea base adecuadas en todos los sistemas. A continuación, los sistemas expuestos a altos niveles de riesgo o críticos para los objetivos empresariales de la organización se identifican en evaluación de riesgo de alto nivel. A continuación, se puede tomar la decisión de llevar a cabo una evaluación inmediata del riesgo informal del sistema clave con el objeto de adaptar relativamente rápido los controles para reflejar con mayor precisión sus requisitos. Okay. 14.4. Análisis detallado del riesgo de seguridad. Un enfoque formal y detallado de análisis de riesgo de seguridad proporciona la evaluación más precisa de los riesgos de seguridad de un sistema de TI de una organización, pero a alto costo, por un costo más alto. Especialmente se define un índice de alto riesgo como índice de riesgo es igual a sensibilidad máxima de la información menos autorización mínima del usuario. Varias normas nacionales e internacionales documentan el enfoque formal del análisis de riesgos previsto. Esto incluye el 27001, el 27005, el ISO 31000, el NIST SP830. Este enfoque es a menudo obligatorio para organizaciones gubernamentales y empresas asociadas. Todas estas normas están ampliamente de acuerdo con el proceso utilizado. En la figura 14.3 ilustra un proceso típico utilizado. Caracterización del contexto del sistema. El paso inicial se conoce como cómo establecer el contexto o la caracterización del sistema. Su propósito es determinar los parámetros básicos dentro de los cuales se lleva a cabo la evaluación del riesgo y luego identificar los activos a examinar. Establecer el contexto. El proceso comienza con los objetivos de seguridad de la organización y considera la amplia exposición al riesgo de la organización. Explora la relación entre la organización específica y el entorno político y social más amplio en el que opera. La figura 14.4, adaptado a un informe IDC de 2000, sugiere un posible espectro de riesgo organizacional. Se considera que industrias como la agricultura y la educación corren un menor riesgo en comparación con el gobierno o la banca y las finanzas. NIST ha indicado que las siguientes industrias son más vulnerables a los riesgos en los sistemas de control y adquisición de datos:
SCADA y de control del proceso, que son electricidad, agua y aguas residuales, petróleo y gas natural, transporte, productos químicos, farmacéuticas, pulpa y papel, alimentos y bebidas y fabricación discreta, automotrices, aeroespaciales, bienes duraderos, transporte aéreo, ferroviario, minería y metalurgia. Las organizaciones bancarias y financieras tienden a ser bastante conservadores y aversión al riesgo. Esto significa que quieren un bajo riesgo residual y están dispuestos a gastar los recursos necesarios para lograrlo. Por el contrario, un fabricante de vanguardia con un producto nuevo puede tener una tolerancia al riesgo mucho mayor. El fabricante está dispuesto a aprovechar la oportunidad para obtener una ventaja competitiva y con recursos limitados para desde gastar menos en controles de riesgo. Esta decisión no es solo específica de TI, más bien refleja el enfoque de gestión más amplio de la organización sobre cómo llevar a cabo los negocios. Identificación de activos. El último componente de este primer paso en la evaluación de riesgo es identificar los activos a examinar. Esto aborda directamente a la primera de tres preguntas fundamentales con los que abrimos este capítulo. ¿Qué activos necesarios protegemos? Un activo es cualquier cosa que se necesite ser protegida, porque tiene valor para la organización y contribuye a la consecución exitosa de los objetivos de la organización. Un elemento clave de este paso del proceso es identificar y entrevistar a dicho personal. Muchas de las normas enumeradas anteriormente incluyen listas de verificación de tipos de activos y sugerencias de mecanismos para recopilar la información necesaria. Estos deben ser consultados y utilizados. El resultado de este paso debe ser una lista de activos con breves descripciones de uso por el valor a la organización. Identificación de amenazas, riesgos, vulnerabilidades. Las siguientes definiciones serán útiles en nuestra discusión. El siguiente paso en el proceso es identificar las amenazas o riesgos a los que están expuestos los activos. Esto aborda directamente a la segunda de nuestras tres preguntas fundamentales. ¿Cómo están amenazados esos activos? Y que lleva a lo siguiente, a cuatro, que son activo, amenazas, vulnerabilidades y riesgos potenciales. Activos. Un recurso del sistema o capacidad de valor para su propietario que se requiere protección. Amenazas. Un potencial para una fuente de amenazas para explotar una vulnerabilidad en algún activo que si se produce puede comprometer la seguridad del activo y causar daño al propietario del activo. Vulnerabilidades, un defecto o debilidad en el diseño, implementación, operación y gestión de un activo que pueda ser explotado por alguna amenaza. Y riesgos, el potencial de pérdida calculando como la combinación de la probabilidad de que una amenaza explote alguna vulnerabilidad de activo y la magnitud de las consecuencias perjudiciales que resultan para el propietario del activo. La relación entre estos y otros conceptos de seguridad se ilustra en la figura. El objetivo de esta etapa se identifica riesgos potencialmente significativos para el activo enumerados. Esto quiere responder a las siguientes preguntas para cada activo. ¿Quién o qué podría causar el daño? ¿Cómo podría ocurrir esto? Identificación de las amenazas. Una amenaza puede ser natural o humana y puede ser accidental o deliberada. Esto se conoce como la fuente de amenazas o agente de amenazas. Las fuentes clásicas de amenazas naturales son aquellas a menudo conocidas como los
actos de Dios, e incluyen daños causados por incendios, inundaciones, tormentas, terremotos y otros eventos naturales de este tipo. También incluyen amenazas ambientales como la pérdida de energía a largo plazo o el gas natural, o puede ser el resultado de contaminación química y fugas. Al evaluar posibles fuentes de amenazas humanas, vale la pena considerar su razón, capacidades para atacar esta organización, incluyendo sus motivación, capacidad, recursos, posibilidad y disuasión. Motivación. ¿Por qué se dirigía a esta organización? ¿Qué tan motivados están? Capacidad. ¿Cuál es su nivel de habilidad para explotar la amenaza? Recursos. ¿Cuánto tiempo, dinero y otros recursos podrían desplegar? Probabilidad de ataque. ¿Qué tan probable y con qué frecuencia se dirigían sus activos? Disuasión. ¿Cuáles son las consecuencias para el ataque de ser identificado? Identificación de vulnerabilidades. Responde a la segunda de estas preguntas. ¿Cómo podría ocurrir esto? Implica identificar defectos o debilidades en los sistemas o procesos de TI de la organización que podrían ser explotados como una fuente de amenazas. Análisis de riesgos. Determinar, determinar la probabilidad. Una vez identificados los controles existentes, es necesario especificar la probabilidad de que cada amenaza identificada puede producirse y causar daños a algunos activos. La probabilidad se describe típicamente cualitativamente. Utilizando valores y descripciones como los que se muestran en la figura o en el cuadro 14.2. Determinar consecuencias e impactos en la organización. El analista debe especificar las consecuencias de un evento de amenaza específico. Tenga en cuenta que esto es distinto a la probabilidad de que se produzca la amenaza y no relacionada con ella. Más bien, la especificación de consecuencias indica el impacto de la organización en caso de que la amenaza en cuestión realmente ocurra. Esto realmente ocurra. Normalmente se utiliza un valor descriptivo, cualitativo, con los que se muestra en el cuadro 14.3, para describir las consecuencias, al igual que con las calificaciones de probabilidad. Esto es probable que haya cierta incertidumbre en cuanto a la mejor calificación para usar. Determinar el nivel de riesgo resultante. Una vez identificada la probabilidad y las consecuencias de cada amenaza específica, se puede asignar un nivel final de riesgo. Esto determina típicamente usando una tabla que asigna estos valores a un nivel de riesgo, como los mostrados en la tabla 14.4. Esta tabla detalla el nivel de riesgo asignado a cada combinación. Dicha tabla proporciona el equivalente cualitativo de realizar el cálculo de riesgo ideal utilizando valores cuantitativos. También indica la interpretación de estos niveles asignados, como se muestra en la tabla 14.4. Documentación de los resultados de un registro de riesgo. El resultado del proceso de análisis de riesgo debe documentarse en un registro de registros de riesgos. Debe incluir una tabla de resumen que se muestra en el cuadro 4.5. Los riesgos generalmente se ordenan en orden decreciente de nivel. Esto se apoyará en detalles de cómo se determinaron los distintos puntos, incluidas las razones,
la justificación y las pruebas justificadas utilizadas. El objetivo de esta documentación es proporcionar a la alta dirección la información necesaria para tomar las decisiones apropiadas sobre la mejor manera de gestionar los riesgos identificados. También proporciona pruebas en que se ha seguido un proceso formal de evaluación de riesgo si es necesario y un registro de las decisiones tomadas por las razones de esas decisiones. Hay 5 alternativas amplias disponibles para la gestión para el tratamiento de los riesgos identificados, que son los siguientes: aceptación de riesgos, prevención de riesgos, transferencia de riesgos, reducir la consecuencia y reducir la probabilidad. Aceptación de riesgos. Optar por aceptar un nivel de riesgo mayor de la norma por razones de negocio. Prevención de riesgo. No continuar con la actividad o sistema que crea este riesgo. Esto generalmente resulta en la pérdida de comodidad o capacidad para realizar alguna función que sea útil para la organización. Transferencia de riesgos. Compartir la responsabilidad del riesgo como un tercero. Reducir las consecuencias modificando la estructura o el uso de los activos en riesgo para reducir el impacto de la organización en caso de que se produzca el riesgo. Reproducir la probabilidad mediante la implementación de controles adecuados para reducir la probabilidad de que la vulnerabilidad sea explotada. Un caso práctico: minas de Stella y plata. Silver Star Mines es la operación local de una gran compañía minera global. Cuenta con una gran estructura de TI, utilizada por numerosas áreas de negocio. Su red incluye una variedad de servidores, ejecutando una gama de software de aplicación típico de organizaciones de su tamaño. También utiliza aplicaciones mucho menos comunes, algunas de las cuales se relacionan directamente con la salud y la seguridad de quienes trabajan en la mina. Muchos de estos sistemas solían estar aislados, sin conexiones de red entre ellos. En los últimos años, se han conectado y conectado a la Internet de las empresas para proporcionar mejores capacidades de gestión. Sin embargo, esto significa que ahora son potencialmente accesibles desde Internet, lo cual ha aumentado en gran medida los riesgos para estos sistemas. Como ya hemos comentado en los capítulos anteriores, ¿no? El único sistema operativo, el único sistema seguro es el que está apagado. Cualquier equipo que se conecte a la red es altamente vulnerable, se puede vulnerar. Un analista de seguridad fue contratado para proporcionar una revisión inicial del perfil de riesgo de la compañía y para recomendar más medidas para mejorar. Tras la discusión inicial con la dirección de la empresa, se tomó la decisión de adoptar un enfoque combinado para la gestión de la seguridad. Este requiere la adopción de estándares de líneas de base adecuados por parte del grupo de soporte de TI de la empresa para sus sistemas. Mientras tanto, se pidió al analista que llevara a cabo una evaluación formal preliminar de los sistemas de TI, clave para identificar a los que estaban en mayor riesgo, que la administración podría considerar o para el tratamiento. O sea que se hizo un análisis de vulnerabilidades para ver cuál de todos los sistemas eh, encontraban más débil y por ahí empezar. Ya empezaban a identificar todos los menos vulnerables, medianamente vulnerables y que no se pueden vulnerar. El primer paso fue determinar el primer paso el primer paso fue determinar el contexto para la evaluación del riesgo. En el sector de la industria minera, coloca a la empresa en el extremo de menos riesgos del espectro y, en consecuencia, con menos probabilidad de ser especialmente el objetivo.
Silver Star Knights forma parte de una gran organización, por lo tanto, está sujeta a requisitos legales para la salud y la seguridad en el trabajo y es responsable ante sus accionistas. Por lo tanto, la dirección decidió que deseaba aceptar solo riesgos moderados o menores en general. Se especificaron los límites para esta evaluación de riesgo, para incluir únicamente los sistemas bajo el control directo de las operaciones de mineras de estrella de plata. Esto excluyó la intranet más amplia de la empresa, sus servidores centrales y su puerta de enlace de Internet. Esta evaluación es patrocinada por los gerentes de ingeniería de Silver Star, con resultados que se han reportado al consejo de la compañía. La evaluación utilizaría el proceso y las calificaciones descritas en este capítulo. O sea que se va a aplicar todo lo que vimos, se aplicaba todo lo que vimos en este capítulo. A continuación, los activos clave tuvieron que ser identificados. El analista realizó entrevistas con gerentes clave de TI e ingeniería para la compañía. Varios de los gerentes de ingeniería destacaron lo importante que era la fiabilidad de la red. Ese, la verdad que vimos, SCADA, SCADA, y los nodos de la empresa. Controlan y supervisan las operaciones mineras principales de la empresa y le permiten operar de forma segura y eficiente y, lo que es más importante, generar ingresos. Algunos de estos sistemas también mantienen los riesgos requeridos por la ley, que son inspeccionados regularmente por las agencias gubernamentales responsables de la industria minera. Cualquier falta de creación, perseverancia y producción baja demanda de estos registros expondrían a la empresa a multas y otras sanciones legales. Por lo tanto, estos sistemas se enumeraron como primer activo clave. Varios administradores de TI indicaron que una gran cantidad de datos críticos